Hola, ¿qué tal, gente preciosa? ¿Cómo están? Acá estamos compartiendo eh, un tiempito de la palabra de Dios, compartiendo una breve meditación de la palabra de Dios, porque creo firmemente que es muy importante, es sumamente esencial eh, recibir una palabra de Dios a nuestras vidas, a nuestro espíritu. Creo firmemente que la palabra de Dios tiene que ser primordial en la vida de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Un hombre, una mujer de Dios, un hermano, una hermana, eh, necesita sí o sí, esto es así, es tajante, no hay medias tintas en esta verdad, en el hecho de eh, poder entender que como hijos de Dios no podemos caminar sin tener una palabra de Dios en nuestro espíritu. No podemos nosotros comenzar un día, eh, dar los primeros pasos de un día sin antes haber eh, absorbido una palabra de Dios en nuestro espíritu. No, necesitamos tener esta certeza, esta convicción, si queremos ser, si no queremos ser vulnerables a las acechanzas y a los, y a los dardos del maligno en nuestras vidas. Debemos entender que el arma que necesitamos tener de continuo en nuestra boca es la palabra de Dios. Por lo tanto, comenzar un día sin una palabra en nuestro espíritu, desarrollar una tarea, comenzar, no sé, un emprendimiento, lo que fuese, es decir, la vida diaria que cada uno desarrolla conforme a sus actividades, tiene que estar sostenida por la palabra de Dios. La palabra de Dios, compartíamos en otro video, es esencial. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que la palabra de Dios, que la escritura, las sagradas escrituras, son inspiración de Dios y que son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Pero esto no es el tema que yo quería compartir, simplemente quería acotar esta verdad para que podamos nosotros, para que puedas vos como hijo de Dios, que tal vez no estás cumpliendo o no estás desarrollando ninguna actividad dentro de tu congregación. Tal vez sos un hermano que congrega, que llega al culto, que alaba al Señor, que escucha la palabra, que ofrenda y luego te volvés a tu casa, bendecido, por cierto, pero que no desarrollás una actividad. Y quizás eso te puede llegar a hacer pensar que, bueno, que no es tan necesario conocer la palabra de Dios, que no es tan necesario leer las escrituras, porque total, yo no realizo ninguna actividad dentro de la congregación. Estudiar la escritura es para los líderes, para los obreros, para aquellos que están funcionando en alguna actividad dentro de la iglesia. Quiero decirte que, que no, que es un error pensar de esa manera. Aunque vos no estés desarrollando ninguna actividad, aunque seas un hermano, una hermana que solamente congrega y nada más, digamos, igual necesitas leer la palabra, escudriñar las escrituras, absorber de la palabra para que tu espíritu reciba palabra cada día, levantarte, abrí tu Biblia o encendela
y comenzá a buscar allí el consejo de Dios, la respuesta de Dios, la enseñanza de Dios. Por lo tanto, simplemente esto a modo de introducción, ¿no? De que es necesario que te asumas esta verdad en tu espíritu. Necesitamos hombres y mujeres llenos de la palabra de Dios en su espíritu, no que solamente quede ahí como un libro más, sino que sea la palabra de Dios ese instrumento, esa herramienta, esa arma poderosa que va a llenar tu corazón, va a llenar tu espíritu y te va a preparar cada día para enfrentar toda situación que debas enfrentar. Bien, dicho esto, entonces quiero compartir esta meditación en esta mañana preciosa de sábado. Simplemente mencionar, no voy a leer el capítulo ni la historia, pero seguramente vos ya sabés cuando comience a hablar de qué se trata o de quién se trata. Estoy hablando de un jovencito, quiero hablar de un jovencito que previo a esta situación que voy a leer o que voy a mencionar, fue ungido, fue ungido. Este jovencito que fue pastor de ovejas, que como todos notamos en ese capítulo, muchos no lo tenían en cuenta en su casa y él estaba allí cuidando con responsabilidad, con fidelidad las ovejas de su familia, de su padre. Y ahí estaba y Dios lo escoge para que asuma el trono de Israel en el futuro. Dios le habla al profeta Samuel y le dice que tiene que ir a la casa, a la familia, para que de entre esa familia escoger aquel que Dios ya había escogido con anterioridad y por qué no decirlo en eternidad. Entonces ahí Samuel unge a este jovencito llamado David y la unción, dice la palabra del Señor, se manifestó en su vida. Gloria al nombre del Señor. Ahí dice en el capítulo 16, verso 13 de Primera de Samuel, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Bien, o sea, ahí vemos exactamente el momento donde Samuel unge a David, a este jovencito, como el próximo rey que iba a tomar el gobierno, asumir el gobierno de esa nación poderosa que Dios había escogido. Bien, ahora, lo que yo quiero compartirte es algo que me llamó poderosamente la atención, porque veo ahí en esta actitud de David aquello de lo que Jesús también mencionó cuando él estuvo caminando sobre la tierra. Él les dijo en una oportunidad: si alguien te pide que camines una milla, ve con él dos. Es decir, haz algo más de lo que te pidan. Es decir, porque esto, amado, hace que las puertas se abran, que te miren con otra mirada, con otros ojos, que al ver tu voluntad, tu espíritu de colaboración, tu espíritu de trabajo, puedan asumir que están delante de alguien en quien pueden confiar. No es lo mismo confiar en una persona que siempre hay que andarle atrás para que haga algo, que siempre hay que andar diciéndole lo que tienen que hacer. No es lo mismo confiar en alguien así que confiar en alguien que
siempre va un paso adelante sin que vos se lo pidas, siempre está haciendo cosas, siempre está preguntando qué hay que hacer, preguntando qué otra cosa falta por hacer. Es decir, no sé si me estás comprendiendo, pero esta es la actitud que David tuvo cuando fue enviado por su padre al frente de batalla donde estaban sus hermanos siendo desafiados junto a todo el ejército por el gigante llamado Goliat. Y ahí fue David llevando víveres para sus hermanos, llevándole alimento para sus hermanos. Es decir, esa fue la tarea que el Padre le encomendó a David. Pero dice la palabra del Señor que cuando David llega al lugar donde estaba el ejército de Israel confrontado por los filisteos y desafiado específicamente por Goliat, él se encuentra con este panorama de todo el ejército, bueno, temeroso, temblando, no sabiendo qué decisión tomar. Ahí vemos, incluso estaba el rey Saúl también allí comandando todo aquel ejército. Bueno, tú conoces la historia, ¿verdad? Lo cierto es que David toma una decisión que yo veo como lo que marcó para David el comienzo de el establecimiento, tal vez no en lo material o no específicamente eh, materializado ese gobierno, pero sí creo firmemente que esta actitud de David marcó el comienzo de su gobierno espiritual sobre la nación de Israel. Amén. Yo creo firmemente en eso, porque David, dice la palabra del Señor, que preguntó qué es lo que está ocurriendo, por qué están todos así, ¿no? Los encontró temerosos, temblando, ¿no? Entonces dice la palabra del Señor que David tomó una decisión. Él dijo, voy a enfrentar a ese gigante que no está desafiando al ejército de Israel, está desafiando a los escuadrones del Dios eterno, del Dios de Israel. Es decir, David hizo algo que no estaba ni en sus planes, ni en los planes de su padre, no estaba dentro de la agenda eh, eh, de este joven, para nada. Es decir, su actividad era llevarle los víveres a sus hermanos y volverse a su casa, pero él decidió hacer algo más. Él decidió intervenir, él decidió poner su vida en pos de la victoria de la nación, en pos de la victoria de los escuadrones de Dios, como dijo él. Y esto me habla de alguien que asume que no solamente está para mirar, para observar, para ser un espectador, sino que hay algo en él que lo capacita para hacer algo más. David entendió, él previamente, como dije, había sido ungido, es decir, él portaba la unción de Dios en su vida como la portás vos, como la porta cada hijo, cada hija de Dios, pero él asumió esta verdad, él entendió, aquí hay un conflicto, hay una crisis, aquí hay personas que están, la están pasando mal, están siendo hostigadas, están siendo presionadas por un enemigo y yo no puedo quedarme cruzado de brazos. No era su responsabilidad, no era para lo que él iba, pero él entendió que lo que él portaba podía sumar para traer victoria a aquella situación tan particular
que estaba viviendo el ejército de Israel. Yo quiero en esta mañana animarte a que vos puedas también asumir que vos tenés una capacidad que Dios te ha entregado, una capacidad que no la adquiriste en un, en un, eh, en un estudio, que no la adquiriste en un instituto teológico, sino que vos tenés una capacidad sobrenatural. Pablo dice que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el que vos como hijo de Dios portás. Por lo tanto, yo quiero animarte en esta mañana. Quizás estás allí a un costado eh, sin hacer absolutamente nada. Quizás sos de los que observan, tal vez sos de los que se sientan y escuchan, tal vez sos de los que se sientan y miran, nada más. Pero quiero que vos entiendas en esta mañana que vos estás para algo más. En el nombre de Jesús, si sos parte de una congregación, si sos un hijo, una hija de Dios que está bajo una cobertura, que congrega en una iglesia, que vas a una iglesia, habla con tu pastor, habla con tus líderes y decile en qué puedo colaborar, en qué puedo ser útil, estoy para servir, amado, porque quiero decirte algo, Dios tiene propósitos con tu vida, pero tienes que comenzar a activar eso que está en ti. No te limites solamente a hacer lo que te parece, lo que, bueno, o no hacer nada porque no te lo dijeron. Ve, conversa, habla con tus líderes, con tus pastores y dile, yo siento una necesidad de servir. Hay muchas tareas dentro de una congregación, podés evangelizar, salir a evangelizar, podés salir a llevar un tratado, es decir, hay muchas herramientas que puedes utilizar para servir a Dios, aún dentro de la iglesia, puedes ser parte de los que hermosean el templo de Dios, puedes ser parte de aquellos que ordenan la casa del Señor, es decir, amado, cuando vos asumís que hay algo que vos podés aportar, yo puedo asegurarte que Dios te va preparando para lo que Él ya determinó en eternidad como diseño para tu vida. Amén. Quiero que veas a este jovencito David. Él fue a llevar unos quesos, unos panes, unos víveres para sus hermanos, pero él vio una necesidad. Él vio que sus hermanos y todo el ejército estaban allí hostigados y oprimidos. Y él dijo, yo puedo aportar lo que tengo, porque a este gigante que hoy todos le temen, lo vamos a vencer, en el nombre de Jesús. Yo no sé qué estás atravesando, ni qué estás viviendo, ni cómo estás desarrollando tu vida de hijo, de hija de Dios, pero no te quedes de brazos cruzados. Este año 2026 tiene que ser el año donde vos comiences a desarrollar, comiences a activar lo que Dios puso en tu vida. La unción estaba en David, la unción había sido derramada sobre David y él asumió que lo que portaba iba a sumar, iba a bendecir a todos aquellos que estaban atravesando una dificultad. Lo que vos tenés es necesario y esencial. Alguien necesita lo que vos portás. Alguien está esperando que vos asumas esa responsabilidad. Alguien está esperando que vos asumas que la unción está en ti. Te bendigo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Un abrazo fuerte, fuertísimo, bendecido.